Bajan los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos. Una vez que concluyó ya el llamado Título 42, que era esta política migratoria que había instaurado el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, los números han estado bajando durante los últimos días. Han reportado ya las autoridades la mitad de cruces de lo que estaban obteniendo antes de que ocurriera el título 42, alrededor de 14,000 detenciones, mientras que en los días con título 42 eran más de 25,000 por día. Entonces, esto nos habla de que sí hay una disminución, pero ¿por qué está habiendo esta disminución? Bueno, una vez que terminó el título 42, que era esta política instaurada durante la pandemia para poder expulsar a las personas solicitantes de asilo político en Estados Unidos de manera inmediata, pero eso sí, sin una consecuencia jurídica. Ahora llega el título 8. Automáticamente, en cuanto se termina título 42, el título 8 llega automáticamente, pero esto conlleva una situación jurídica mucho más compleja. Es decir, las personas que son detenidas cruzando ilegalmente pueden ser deportadas y esa deportación pues viene acompañada de un problema jurídico muy grande porque no pueden solicitar asilo político y entonces se convierte en un gran problema para muchos migrantes que ya están viviendo una situación humanitaria muy difícil en la frontera entre México y Estados Unidos. También estuvimos revisando lo que estaba pasando en los albergues de México y muchos de ellos reportaban que estaban solamente al 40% de su capacidad. Y entonces la pregunta es, ¿dónde están todos esos migrantes que estaban en los albergues esperando pasar hacia Estados Unidos? Una vez que concluye el título 42 ya no pasan ilegalmente hacia Estados Unidos, entonces ¿dónde están? Y bueno, lo que varios reportes periodísticos han señalado es que los migrantes se encontrarían en casas de seguridad a la espera de ver la posibilidad de cruzar hacia Estados Unidos, inclusive muchos de ellos con coyote. Esto, por supuesto, les genera una situación todavía más grave, tanto económicamente hablando, pero también jurídicamente si es que son arrestados tratando de cruzar la frontera de manera ilegal. Y para el tema del asilo, lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es tratar de fortalecer mecanismos en los países de origen de estos migrantes para que no hagan el viaje hasta la frontera. Y también muchas personas que soliciten asilo pues son expulsados nuevamente a México y a muchos se les dará también un número de caso y serán deportados a sus países, o no deportados, pero enviados a sus países, lo cual pues tendrán que esperar en esos lugares hasta que tengan una cita o hasta que puedan ser procesadas sus solicitudes. También en un video posterior vamos a hablar de las solicitudes de asilo, porque muchas de ellas están completamente detenidas o en una pausa o digamos muy lentas, porque hay demasiadas solicitudes de asilo. Entonces pues están ahí durmiendo el sueño de los justos hasta que les llegue su turno. Y el gobierno de Estados Unidos, mientras tanto, está anunciando que hay un menor cruce de migrantes. Lo están anunciando como un triunfo, no necesariamente, porque el propio titular del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dice que el sistema migratorio está roto en Estados Unidos y se necesita legislar, se necesita que se legisle en torno a migración. Sin embargo, como sabemos, la política en Estados Unidos, al igual que en México y en otros países, está muy dividida en los dos bandos, entre los oficiales o quienes están en el oficialismo y la oposición. En este caso, el Congreso está dividido. Los republicanos mantienen el control de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes, mientras tanto, los demócratas mantienen el control en el Senado. De hecho, el día que concluyó Título 42, se aprobó una legislación, se aprobó una ley migratoria, una ley para fortalecer la migración y fortalecer, mejor dicho, la frontera entre México y Estados Unidos, pero eso revive, esa legislación aprobada por los republicanos, revive la construcción del muro fronterizo y más recursos hacia la patrulla fronteriza y se encamina hacia el fortalecimiento de la frontera con más recursos para la patrulla fronteriza y es de alguna manera tratar de sellar
esa frontera. Pero revive un símbolo del trumpismo, que es el muro fronterizo. Y bueno, al estar en un año preelectoral, por supuesto que cualquier símbolo de Donald Trump no será apoyado por los demócratas, que tienen otros planes para la frontera, como el fortalecimiento de diferentes estructuras migratorias e inclusive de por qué no pensar en una gran reforma migratoria que no será apoyada por los republicanos e inclusive por muchos demócratas dentro del partido no están tan convencidos de aprobar una gran reforma migratoria en este momento.